Estrella número 42. Estrella de la virtud de la contrición. Dado que es un requisito para la remisión del pecado que el ser humano deseche por completo el gusto por el pecado, lo cual implica una especie de continuidad y solidez en su mente, el acto que obtiene el perdón es llamado por una figura de lenguaje contrición. Santo Tomás de Aquino. La contrición es el dolor y pesar grande de haber ofendido a Dios, por ser quien es y porque se le ama sobre todas las cosas. ¿Qué es contrición? La contrición perfecta es un pesar sobre todos los pesares, de haber ofendido a Dios por ser Dios quien es, con propósito de confesión y enmienda. La contrición, propiamente hablando, es una detestación y aborrecimiento del pecado sobre lo que se puede aborrecer en cuanto es ofensivo a la divina majestad. Acto de contrición es el ejercicio de esta virtud, ya sea solo por acto interno de amor de Dios o por ser juntamente externo por expresiones significativas del afecto interior, con las voces que éste dicta, para cuyo fácil uso está comúnmente recibida aquella fórmula llamada de ordinario el acto de contrición, que comienza: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En la Sagrada Escritura no hay nada más común que las exhortaciones al arrepentimiento. Del libro de Ezequiel: No me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Esto se expresa ciertamente en el Salmo 51. Pues mi delito, yo lo reconozco, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El Concilio de Trento lo define explícitamente: un dolor en el alma y odio al pecado cometido, con un firme propósito de no volver a pecar en el futuro. Este dolor del alma no es dolor simplemente especulativo por el mal hecho, remordimiento de conciencia o un propósito de enmienda. Es un dolor real y una amargura del alma junto con un odio y horror por el pecado cometido, y este odio por el pecado lleva a la decisión de no pecar más. Casi todos los teólogos medievales afirman que la contrición se basa principalmente en el odio al pecado. Esta aversión presupone un conocimiento de la atrocidad del pecado, y este conocimiento engendra la tristeza y el dolor del alma. Un pecado es cometido por el consentimiento, así que es borrado por el disentimiento de la voluntad racional. De ahí que la contrición es esencialmente dolor, pero debe tomarse en cuenta que dolor tiene una doble significación: disentimiento de la voluntad y el sentimiento subsiguiente. El primero es de la esencia de la contrición, el segundo es su efecto. San Buenaventura. Necesidad de la contrición. Los doctores escolásticos establecieron el principio: no puede comenzar una nueva vida aquel que no se arrepienta de la antigua. San Buenaventura. Y cuando se les preguntó la razón de por qué, ellos señalaron que es una absoluta incongruencia el volverse a Dios y aferrarse al pecado, el cual es hostil a la ley de Dios. El Concilio de Trento, vigilante a la tradición de las épocas, definió que la contrición siempre ha sido necesaria para obtener el perdón del pecado. El mandato positivo de Dios es también claro en las premisas. San Juan Bautista sonó la nota de preparación para la venida del Mesías. Enderecen sus caminos, y como consecuencia, ellos fueron a él y se bautizaron confesando sus pecados. La primera predicación de Jesús se describe en las palabras: hagan penitencia, pues el reino de Dios está cerca, y los apóstoles, en sus primeros sermones al pueblo, les aconsejaban: hagan penitencia y bautícense para la remisión de sus pecados. Hechos de los Apóstoles. La enseñanza católica distingue una doble aversión al pecado. Una, la contrición perfecta, surge del amor de Dios que ha sido gravemente ofendido. La otra, la contrición imperfecta o atrición, surge principalmente de algunos otros motivos, tales como la pérdida del cielo, el miedo al infierno, la atrocidad del pecado, etc.
Esta obligación apremia bajo pena de pecado cuando hay peligro de muerte, en cuyo caso, si no hay un sacerdote disponible para administrar el sacramento de la reconciliación, el pecador debe hacer un esfuerzo por producir un acto de contrición perfecta. La obligación de contrición perfecta también es urgente cada vez que uno tiene que realizar un acto en el que es necesario un estado de gracia y el sacramento de la penitencia no está accesible. Solo una, entre todas las puras criaturas, fue concebida en gracia de Dios, y es la Madre del Salvador del mundo, la Virgen María. En el mismo acto de fulminar la sentencia, prometió el misericordioso Señor que una hija de Eva aplastaría la cabeza al dragón infernal y sería exenta de su mordedura. Adán y Eva, pecadores, engendraron hijos pecadores. María Inmaculada engendró por virtud del Espíritu Santo al Niño Dios, Salvador de todos. Adán y Eva nos transmiten con la generación la culpa, mas Jesús y María nos retribuyen a la gracia con la regeneración del santo bautismo. Esa gracia se dio a María Santísima por los méritos de su Hijo, que redimió a su madre en modo más excelente que a nosotros, a saber, no le quitó el pecado, sino que la preservó de él, o impidiendo que se le aplicase la ley general, o excluyéndola anticipadamente de la misma. Propósito: en la misma naturaleza de las cosas, el pecador debe arrepentirse antes de que pueda reconciliarse con Dios. Por lo tanto, el que ha caído en pecado grave debe o bien hacer un acto de contrición perfecta o como complemento a la contrición imperfecta, recibir el sacramento de la penitencia. De lo contrario, la reconciliación con Dios es imposible.